romanticismo fue un movimiento que reaccionó en contra del clasicismo o neoclasicismo. Este estuvo en boga en el continente europeo. Se dio inicio con la muerte de Luis XIV en 1715 y terminó con la Revolución Francesa. Gracias a este movimiento se puede definir un término literario muy importante, el cual es el ambiente. El ambiente está definido por Estebanés como la sugerencia o creación mediante rasgos verosímiles de la circunstancia que conforman el medio en el que el escritor sitúa la acción y los personajes que integran el universo de la obra literaria. Las obras más importantes del romanticismo fueron Fausto, escrita por Johann Wolfgang Goethe, la cual trataba de un joven que cambiaba su alma al diablo a cambio de vida eterna. Los Miserables, escrita por Víctor Hugo, que hablaba sobre un joven que es encarcelado por robar un pan y escapa de prisión y pide asilo en la casa de un obispo. Y Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, la cual era un texto poético, el cual contenía 76 poemas. Las características de este movimiento era que iba en contra del clasicismo o neoclasicismo. Destaca al ser humano como un ente individual. La muerte se presentaba muy constantemente. También impera la imaginación y los sentimientos. Se anhela la libertad y se admira el pasado y la historia. El realismo. Este surge en la segunda mitad del siglo XIX. Su auge se da en esta época debido a los problemas que existían entre el proletariado y la burguesía. También se le debe a los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos. El objetivo del realismo era, como dice su nombre, representar la realidad, pero imitándola. Este presenta una postura crítica que también funcionaba como un testimonio. En el realismo se pretendía escribir lo que el romanticismo buscaba esconder o dejaba a un lado. En las obras realistas también se podía notar la hipocresía de los personajes y la lucha por el poder. El género favorito y más utilizado del realismo era la novela, puesto que aquí se podían describir los personajes y contar sus historias. Los autores más reconocidos de este movimiento fueron Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Stendhal, Anton Chekhov, León Tolstoy, Benito Pérez Galdós y Juan Valera, entre otros. El naturalismo se inició en Francia. Este era catalogado por los autores como un realismo muy exagerado. Su principal impulsor fue Émile Zola, quien se inspiró en Claude Bernard, quien era el autor de Introducción al estudio de la medicina experimental. También se basó en el Dr. Prosper Lucas, quien era el autor del Tratado de Herencia Natural. Otros en los quienes se inspiró fue Charles Darwin e Hippolyte. En el naturalismo se presentaba la vida de los personajes. Zola representaba en sus obras la sociedad en la que eran envueltos los personajes y el ambiente. Él mostraba lo bueno y lo malo sin emitir juicios de valor. Otros representantes del naturalismo fueron Guy de Maupassant y Henry Seurat. Las características del realismo era que iba en contra del romanticismo. Se aleja de la subjetividad, es decir, de las emociones y los sentimientos. También se vuelve impersonal, más objetiva. Un tema importante del que se trataba era la vida cotidiana y se representaban los problemas del hombre, en especial los políticos y sociales. Las características del naturalismo era que la vida era concebida como algo determinista, es decir, ellos creían que había factores que hacían que el hombre se comportara de cierta manera, como los instintos. Se hablaba del pesimismo del hombre en la sociedad. Las técnicas narrativas eran objetivas. Estas eran basadas en la observación, en la documentación y la experimentación. Los ambientes que se presentaban en las obras tenían una descripción muy detallada. Se usaba un lenguaje científico y se presentaba poca acción en las obras. Las obras importantes de este periodo fueron Rojo y Negro de Stendhal, la cual trataba de un joven que era aspirante a sacerdote, el cual termina enamorado de la hija de un marqués.
Marianela, de Benito Pérez Galdós, la cual trataba de una joven de 16 años que se enamora de un chico joven por nacimiento. Y Nana, de Emile Solá, la cual trataba de una mujer de la vida galante que arruina a todos los hombres a los que se acerca. Literatura norteamericana. En Estados Unidos, los primeros textos se dedicaban a exaltar los valores como la igualdad, la verdad, el patriotismo y la libertad, tal y como se hablaba en el escrito de la Declaración de Independencia que se logró en 1776. Las características de esta literatura eran que a través de las letras se establece lo popular y lo cotidiano. Había realismo, pero se manejaba de una manera muy directa. También las imágenes eran vívidas, había mucha imaginación por parte de los autores y en la narrativa los autores tenían una manera sencilla de escribir. En Latinoamérica también se dieron los movimientos como el romanticismo, el naturalismo y el realismo. Pero antes de estos movimientos también existieron escritores. Algunos de ellos fueron Alonso de Ercilla y Zúñiga, Fernando de Balbuena, Gutiérrez de Cetina, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza y Sor Juana Inés de la Cruz. En Latinoamérica también se dieron los movimientos como el romanticismo, el naturalismo y el realismo. Pero antes de estos movimientos también existieron escritores. Algunos de ellos fueron Alonso de Ercilla y Zúñiga, Fernando de Balbuena, Gutiérrez de Cetina, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza y Sor Juana Inés de la Cruz. El movimiento del romanticismo no solo se dio en Europa, también se dio en Latinoamérica. Este fue introducido en Argentina en 1839 por el escritor Esteban Echeverría, quien vivió en Francia en 1825 y se fue de ahí en 1830. Conoció a Víctor Hugo y creó un grupo literario en el cual las ideas liberales no fueron bien vistas por la sociedad. También escribió textos eh, como El Ángel Caído, El Matadero, La Novia de Plata y La Cautiva. Otro de los escritores del romanticismo en Latinoamérica fue Domingo Faustino de Sarmiento. Él nació en Argentina y su tío era sacerdote y fue quien lo inicia con las letras. Él fue desterrado y se refugió en Europa. Este, Algunas de su obra más importante era llamada La vida de Juan Facundo Quiroga. También era conocida como Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas de Argentina. Otras de sus obras fueron Mi defensa, Campaña en el Ejército Grande, El general Fray Félix de Aldao y Recuerdos de Provincia. El realismo en Latinoamérica. En México, un escritor representante del realismo fue José López Portillo y Rojas. Este era un escritor originario de Guadalajara. Él desempeñó diversos cargos políticos y estudió periodismo, escribió textos sobre historias, novelas y poesías. Puede destacar su obra llamada La Parcela, quien hablaba de la relación entre el hombre y la tierra. Otros escritos por él eran El espejo, El arpa y Un pacto con el diablo. El naturalismo en Latinoamérica se presentó de diferente manera que en Europa, ya que aquí contaba con características extra, las cuales fueron presentadas por el escritor Baldomero Lillo en sus obras. Estas eran escritas de manera cruda y dramática. En sus textos se podían apreciar los temas, los cuales eran de las plagas de los pueblos, las condiciones miserables de los habitantes, la explotación inhumana y las miserias de la sociedad.
En 1998 España perdió sus colonias latinoamericanas, pero fue de mayor impacto el movimiento de liberación de Cuba. En este año Estados Unidos inicia hostilidades contra España debido a la explosión del acorazado Maine. También el 10 de diciembre se promulgó el Tratado de París, quien hizo que España le diera la independencia a Cuba y que Puerto Rico y las Filipinas se incorporaran al Estado de Estados Unidos. Gabriel Maura llamó a la generación como la que reaccionó intelectualmente hasta después del llamado desastre. Así es como se le conocía a la pérdida de las colonias latinoamericanas. También Andrés González Blanco le apodó a esta generación como la generación del desastre. Y José Jiménez Ruiz, también conocido como Azorín, le llamó como la conocemos actualmente, la generación del 98. En esta generación existieron dos tipos de corrientes. La primera pretendía una renovación total, y mientras que la segunda tenía que ver más con la rebeldía, la crítica política y social. Los escritores importantes fueron separados en dos divisiones. Una, los que nacieron en 1860, en la cual estaba Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet. Y la otra eran los nacidos en 1870. En esta se encontraba Pío de Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu y Antonio Machado. Las obras importantes de esta generación fueron Niebla, de Miguel de Unamuno, quien contaba la historia de un joven que se enamora de una chica llamada Eugenia, quien lo abandona por otro hombre antes de casarse. La ruta de Don Quijote, de Azorín. Esta habla de los lugares por los cuales pasaba Quijote, y estos lugares también fueron visitados por Azorín. Y El árbol de la ciencia, que fue escrita por Pío de Baroja. Esta hablaba sobre un estudiante de medicina que vivió los desastres de la generación del 98.